Vale, pues ya estamos en directo. Vamos a ver lo que son las principales novedades de este Nintendo Direct que se presenta hoy, el día 13 de septiembre del 2022. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece porque, francamente, puede estar muy interesante. El evento va a durar 40 minutos y parece ser que van a enseñar pues títulos muy top, ¿vale? Se ha rumoreado, pues, por ejemplo, lo que es juegos de GameCube a la plataforma de la eShop. Se han rumoreado también, por ejemplo, un posible Metroid Remaster para Nintendo Switch. También se ha rumoreado muy fuertemente, que yo esto creo que sí que lo vamos a ver o posiblemente lo veremos en este Nintendo Direct, son los remaster o remakes, como se quieran llamar, de Zelda Wind Walker, remasters yo creo que son, Wind Walker y Twilight Princess. Veremos a ver en qué queda. Luego también parece ser que sería, ¿cómo decirlo? Se presentarían títulos como por ejemplo el de Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Muy buenas, Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Un saludo desde España a México. Un saludo muy fuertemente. Y luego también vendrían siendo pues la cantidad de juegos que han salido a lo largo de este año. Yo quiero hacer hincapié en que este año Nintendo Switch ha hecho unos números muy buenos, la verdad, muy buenos, muy tops. Creo que es la consola que más estoy jugando en 2022, ni PlayStation 5, ni Series X, ni gaitas en vinagreras, la verdad. Básicamente Nintendo Switch, y no me extraña, ¿vale? Porque la verdad, están trayendo muchos títulos interesantísimos, como por ejemplo el de Kirby, ¿vale? La Tierra Olvidada, que es un título muy bueno, es un título muy aditivo y además es un título exclusivo, que dices, bueno, si quiero jugarlo, tengo que comprarme una Nintendo Switch, ¿vale? Entonces es un título que francamente habría que adquirir la consola para poder llevarlo. Yo esto siempre lo he dicho y he comentado que para, digamos, adquirir una consola te tienen que dar argumentos para poder decir, pues mira, me compro esto. Entonces, esto sería una opción. Luego también hay otras cosas un poquito más mediocres, ¿no? Como por ejemplo el Chocobo GP, que es un juego normalito, muy normalito, pero aún así dices, bueno, tienes un juego más dentro del catálogo de Nintendo Switch. Yo lo he comprado porque el universo de Final Fantasy me fascina. Y la verdad es que tengo que decir que me ha gustado más de lo que aparentemente leí en las reviews, porque le he metido bastantes horas. Luego también hay otros juegos que se van a mostrar. Obviamente, indudablemente, se va a enseñar Bayonetta 3, ¿vale? Aquí tengo el Bayonetta 2, que viene con el Bayonetta 1. Tiene la portada reversible del 1 y el 2, pero como en cartucho está solamente este, pues la verdad que quiero hacer hincapié de lo que realmente va a salir, ¿vale? Que en este caso es el Bayonetta. Y luego también tenemos, obviamente, uno de los pesos pesados, que es este Pokémon Arceus, que también salió a principios de año. Si mal no recuerdo, salió a principios de 2022, en enero, por ahí, febrero, ¿vale? Que también lo he jugado muchísimo y que también vamos a ver un nuevo vídeo de Pokémon. O sea que vamos a estar a las expectativas a ver cómo es, las cosas como son. Luego también tenemos otro título de la saga Mario, que va a salir seguro, que es este Mario y Rabbids de Ubisoft, ¿vale? La secuela que sale a finales de este año y que saldrá sin ninguna duda, ¿vale? Para Nintendo Switch, el cual pues lo veremos también. Otro juego que también ha estado muy bien, que saldrá seguramente en el Nintendo Direct, la expansión, veremos a ver si me equivoco o no, sería este Xenoblade Chronicles 3, ¿vale? Que también ha salido este año, pero posiblemente el contenido descargable de esta versión pues aparezca en dicho videojuego, es decir, veremos en el evento algo relacionado con Xenoblade. Es que ni lo dudéis, además, ¿vale? Por lo cual, pues la verdad que está bastante bien. Otro título que también hay que agradecer que hayan salido son juegos a lo largo del año, como por ejemplo el Snow Bros, que es digital, o sea, en formato físico solamente se puede adquirir en esta consola. Luego también tenemos lo que es la parte de Eastward, ¿vale? Que es un título, un JRPG, que además lo han traducido al castellano y es exclusivo de Nintendo Switch. Es que
Nintendo Switch tiene un montón de catálogo, la verdad, tiene un montón de catálogo. Y luego tendríamos, por ejemplo, el Triangle Strategy, ¿vale? Un título, pues, que francamente lo considero muy, pero que muy bueno y muy a tener en cuenta, teniendo en cuenta las matices y diversos elementos que albergan en el juego, la verdad. Entonces, partimos de la base que Nintendo, pues, tiene esa parte y luego lo que va a salir, ¿no? Bayonetta, lo que es, por ejemplo, Bayonetta 3, el Zelda, va a salir también el Mario Rabbids 2, como he comentado antes, y además pues van a salir otros juegos que vamos a ver en este Nintendo Direct, que la verdad que tengo muchas ganas de ver y sobre todo de comentar con vosotros para ver si va a estar a la altura o no el evento, que yo pienso sinceramente que sí lo estará. Así que pasamos con el de los pesos pesados, el que mucha gente se va a levantar de lo que es del asiento, porque van a enseñar seguramente tráiler de Zelda Breath of the Wild, que además veremos a lo largo del 2023. Yo creo que más pronto que tarde, yo creo que estará más cercano a la primavera, febrero, marzo, por ahí. Yo calculo que saldrá sobre esas fechas. Veremos a ver en qué queda, pero desde luego que apunta muy bien. De hecho, si hacemos un repaso, así también un poquito más, como quedan 6 minutos, a los lanzamientos de Nintendo Switch, lanzamientos Nintendo Switch 2022, si hacemos un poco hincapié, ¿vale? A los lanzamientos, me da igual, Vandal por ejemplo, y vemos lo que ha salido durante este año es que es increíble, ¿vale? Vemos, por ejemplo, el Kirby, eh, luego pues vamos viendo recopilaciones, subido ahorros, por ejemplo, el Tormented Souls, que también es muy bueno. Vemos también, pues, por ejemplo, el Mario Strikers, que también ha salido. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El Fire Emblem Three Houses, este es exclusivo. Y luego también tenemos pues otros títulos, ¿no? El Life Alive, que se me había olvidado completamente y este salió hace muy poquito, exclusivo además de la consola. Digimon Survival, que lo estoy jugando en Switch. Xenoblade Chronicles, el Kirby este que no es muy bueno, pero ahí está. Shin-Chan, que en exclusiva ha aparecido los primeros meses para Nintendo Switch. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Splatoon 3, que además es un juego pues bastante bueno en el enfoque multijugador. A mí no me interesa, pero bueno. Y luego a lo largo de estos meses, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el retorno de Monkey Island, The Oldfield Chronicles, Nier Automata, que sale ahora dentro de poco, Overwatch 2, que no me interesa, Dragon Ball, que sale también, versión Cloud sale la Plague Tale 2. En octubre sale el Mario Rabbids. Persona 5 Royal también sale, ¿vale? A lo largo de este año, que también está muy bien, mucha gente se lo va a pillar. Bayonetta 3, que sale en octubre. Ghost Home, este no sé cuál es, pero este sí, ¿vale? Que es un juego de Square Enix que apuesta mucho por un enfoque algo distinto al género de rol elemental. Y luego tenemos, pues, por ejemplo, Pokémon Escarlata y Púrpura, que sale en noviembre. Y tenemos también Dragon Quest Treasures, que aparecerá en exclusiva para Nintendo Switch, ¿vale? No queda mucho, 4 minutos. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Yokai Watch, que este no creo que salga, la verdad. Este está retrasado hasta vete a saber cuándo. Dragon Quest 5, que también sale, bueno, para diversas plataformas. Estos también son exclusivos. El Front Mission 1 Remake es exclusivo de Nintendo Switch. El Ushiro también es exclusivo. Bueno, se supone que sale. El Ushiro me estoy haciendo viejo ya, esperando. Doraemon, Noritas a... Bueno, este saldrá más adelante también para esto. Estos salen todos, se supone, ¿eh? El From Mission 2 Remake también. El Tokyo Ogre, ¿vale? Que también sale. Es que salen un montón de títulos, la verdad. Salen una barbaridad de títulos. Es una barbaridad lo que sale aquí, sinceramente. Anima, Song of the Abyss, este es multijugador. Bushiden, Romancing Saga, ¿vale? Que es la saga de rol de Square Enix que también aparece de forma diversa. A ver, ¿qué más sale? ¿Qué más sale? Bueno, es que ya os digo, 2022 una locura, una locura.
una locura. Veremos a ver en qué queda. Pero ya os digo, yo personalmente prefiero, bueno, me quedo, The Legend of Zelda va a salir seguramente, va a estar por todo lo alto y veremos a ver en qué queda. Veremos a ver. 2 minutitos para que empiece esto. Y ya os digo, hago también mención especial porque os quería recomendar desde aquí, aunque es multiplataforma, pero lo estoy gozando mucho, es este título. Si podéis jugar al Bayonetta, va a salir la tercera entrega, ¿vale? Para Nintendo Switch, pero si podéis jugar al Bayonetta 1, que lo tenéis a día de hoy en PlayStation 4, Xbox One y demás, disfrutarlo porque es una obra maestra, ¿vale? El 2 está muy bien, hay mucha gente que le ha gustado más. A mí particularmente me gusta más el 1 que el 2, pero creo que Bayonetta es una saga que merece ser la pena jugado, correspondido y además yo creo que deberíais disfrutarlo todo el mundo. Si tenéis Nintendo Switch, vamos, no podéis pasar el ápice de pillar la segunda entrega, que además merece mucho la pena. Salió para Nintendo, para Wii U, y ahora veremos a ver el tráiler de la tercera entrega que saldrá ahora en este Nintendo Direct, que veremos a ver en qué queda todo. Pero vamos, todo apunta a que va a estar bastante guay. Un minuto para que empiece esto. A ver, vamos a ver un segundito esto. Luego el que tengo aquí, que no me matéis, pero lo tengo pendiente porque estoy con varios juegos, es el Xenoblade Chronicles 3, que lo pillé de lanzamiento. Y la verdad es que otro que seguramente será protagonista de este Nintendo Direct. Estoy casi seguro. Algún DLC o algo para aquellos que hayáis jugado a la tercera entrega, seguramente lo veáis bastante bien. Seguramente, seguramente. Veremos a ver, veremos a ver. Y luego también ha salido pues 2 Kirby's este año, ¿no? Como he comentado antes, es Kirby La Tierra Olvidada, que es un juegazo que os recomiendo muchísimo. Y luego ha salido una entrega que está enfocada al multijugador, que sería el Kirby este de comer, que no lo he jugado, solamente está en digital y la verdad que no tengo mucho interés. Pero bueno, si queréis un buen Kirby, este es muy bueno. Veremos a ver, 43 segundos. Hay hype, hay bastante hype. 37 segundos. Y veremos a ver en qué queda esto. A ver, voy a ponerme bien. 30 segundos. Lo pongo aquí pequeñito para no entorpecer la pantalla. Y veremos a ver. 16 segundos. A ver. Vale, ya empieza esto. Peggy 18. Ya empieza esto. Muy buenas, Backtracking, ¿qué tal? Esperemos. Esperemos, tío. La verdad que sí le tengo bastantes ganas. Esta noche evento. Lo voy a hacer en directo, por si lo quieres ver. Veremos a ver. Heroes known as emblems. With them, the warriors of our nations fought as one. In the Que se me ha end, corrido esto. we were victorious in defeating and imprisoning the Fell Dragon. In the years since, our world has been safe. But now, I sense a resurrection. The binding weakens. Ahora. Fire Emblem, ¿eh? Fire Emblem. Fire Emblem. En Chains.
Muy buenas, Vero, ¿qué tal? That's how long I've been asleep. What are those horrible things? Fire Emblem. You are a divine dragon, a member of a royal family of dragons revered as deities. The war. The fell dragon. I feel like I can almost remember. But No lo sé. Tengo mis dudas. Pero bueno. the ring. Marth, right. Sigurd, Qué guay. Leave it to me. Qué guay. Fire Emblem. Los disfruto It is muchísimo. rather quiet, I know, but it will liven up as we gain Qué guay. The time has come. Now, as one, emblem, engage! One strike will decide it all. Please grant me your strength. Qué chulo. Qué chulo. She asked me to gather all of the rings and bring peace back to Elios. Mi cumple, casi. Mi cumple casi. 皆さんこんにちは。 Ya, me 任 lo 天堂ダイ apunto, レ ¿eh? クトの案内役を務めます小泉です。 Hostia, qué bueno. Empieza fuerte esto, ¿eh? 最 Empieza 初にご覧 fuerte. いただいたのはシリーズ最新作ファイアーエンブレムエンゲージです。本作は通常版の他に様々な特典が Buah, セットにな va a って volar. La edición esta va a pegar. Va a レ volar. オスコレクションも発売いたします。本作の今後の続報にご期 Ya 待 veremos a ver. 続いては No te mola ヘッドラインをご覧 Fire Emblem? ください。 Está muy chulo. It takes two to tango. Vale, este sí sé cuál es. Cody and May's relationship Este está is on chulo. the rocks. But it gets even tougher when they're turned into dolls. To get their bodies back, they'll brave an onslaught of challenges where working together is the only way forward. If Takes Two, Team up and una joya cooperate with muy, a friend muy in chula. this critically acclaimed La verdad. two-player platforming adventure. Even the bumpiest road can be traveled with someone by your side. Venture through fantastical worlds filled with challenging bueno es que experiences around Podréis every usar corner. esto. In addition to single console play, the game can also be consoles via local Con wireless esto. or online with a pal via the free Friends Pass. Help Cody and May return to normal. With a partner, of course. It Takes Two launches on Nintendo Switch November 4th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. The forbidden story begins. No me jodas. Fatal Frame. No against No me jodas. After mysteriously vanishing as a child, Ruka Minazuki visits an abandoned hospital Muy buenas, in Almon, ¿qué search tal? of her lost memories. ¡Pum! Use the camera obscura to repel evil spirits and uncover the memories that were sealed away. A dark curse looms near. What ancient Día rituals 1. will be revealed? Día Project Zero, 1. Mask of the Lunar Eclipse, launches for the first time in the West on Nintendo Switch next year. There's a new hero who looks mechanical. Qué chulo. Fatal Frame. Introducing Volume Fatal 2 Frame. of the Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass. ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? This is Ino, a new hero. She appears to be Project Zero, sí. mechanical. Project Zero. Complete her quest to have her join your party, expanding your options for classes and battle strategies. Challenge battles will also be added. Test your mettle in consecutive battles Juegazo. against tough enemies. Juegazo.
Defeat all enemy waves to earn rewards. Pero este es el que salió para Wii, Stronger enemies to earn que no ha salido en accessories Europa. and special Muy bueno. outfits. Muy bueno. Que lo traigan en español, por favor. More hero and gameplay additions will arrive in Volume 3. Volume 2 of the Xenoblade Chronicles 3 expansion Día pass 1. launches on Nintendo Día 1. Switch October 14th. Get drawn into these Nintendo Switch games. Vale, Almu, que vaya bien. Begins when SpongeBob and Patrick make Gracias, a wish that igualmente. unravels the very fabric of the universe. In this 3D platforming adventure, you'll travel through portals to 7 outlandish wish worlds, like prehistoric kelp forest and Wild West jellyfish fields. Explore using all sorts of wacky moves, don over 30 fantastic cosmic costumes, and meet your favorite Bikini Bottom residents from the TV series, voiced by their original actors. That's it. Soak up SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, launching on Nintendo Switch next year. You're all ready. Fit? Box with familiar characters from Fist of the North Star. They'll be your instructors in exercise mode, leading you through various boxing drills. Defeat as many enemies as you can with just your fists in battle mode. Or take on rivals in boss battles, including pasando. Jackie. Fitness Boxing, Fist Esto of the pasando. North Star, launches on Nintendo Switch March 2023. This ain't your average dodgeball. Throw whatever you can at opponents in this hilariously hard-hitting party game. Embrace the absurdity of frantic minigames, each one featuring ridiculous rules in madcap arenas. Customize your character from head to toe with hundreds of accessories. Plus, challenge up to 6 friends and frenemies in local and online play. They won't even know what hit them. Oddballers launches on Nintendo Switch early next year. A small fox washes ashore on a ruined island. Brave the unknown in this isometric action-adventure game. Your only clue here is the manual. Traverse the island's interconnected realms to retrieve its missing pages. Vale, este sí que salió en el Game Dangerous Pass. traps and even more dangerous monsters lurk around every corner. What long-lost secrets will the island reveal? Tunic launches on Nintendo Switch September 27th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. New intel has arrived for these Front Mission remakes. El 1 y el 2. Full remakes of 2 Front Mission games are storming in. In Front Mission 1 Remake, you'll pilot giant machines called Bonzers in tactical turn-based combat. As you progress, you'll obtain skills that can help you gain the upper hand against opponents. You can also test your mettle at the Coliseum. Continue the battle in the sequel, previously unreleased outside of Japan. Take advantage of additional features like more terrain effects, weapon and armor attributes, and over 80 new skills added from the first game. Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this November. Front Mission 2 Remake will launch on Nintendo Switch next year. And, in the future, a remake of Front Mission 3 will also launch on Nintendo Switch. Bueno. It's a wonderful life for a new generation. After nearly 20 years, a beloved farming experience is reborn. Welcome back to Forgotten Valley. A ver, no todo van a ser Here, triples you'll as, manage a farm No todo va a passed ser down to triples you as. by your father. Pero bueno. Restore and expand your farm as you nurture crops. Care for your friendly animals and help the land flourish. Befriend the townsfolk while you're out and about in the valley. You might even meet your future partner and start a family. In this installment, those around you will grow older as time goes on. Their appearances will change over the years. Your child will also choose their career based on how you raise them. An especially wonderful farm life in Forgotten Valley lies ahead.
Story of Seasons. A Wonderful Life launches on Nintendo Switch, Summer 2023. No, no sé quién. A ver. Estará. Sí, está. ¿El paquete de quién es? Sí, es aquí, es para mí. Sí, estoy en casa. ¿Cuándo vendrás? Es el quinto, la puerta 7. No hay ascensor. Sí, es la quinta planta. Sin ascensor. Claro. Sí, bajo un poco, avísame cuando eso y bajo. Nada, cabrón. And more free updates are planned for Splatoon 3. Be on the lookout for more info in the future. いかがでしたか？皆さんは無人島に何を持ってきますか？私はもう決めています。皆さんもぜひ参加してください。次はこちらの映像をご覧ください。Introducing a brand new game in the Octopath Traveler series. 8 new travelers embark on a journey through the land of Celestia. With that, we could realize a world without conflict, without bloodshed. I'm going to become a star and bring smiles to people's faces, just like Mama. I'm hitting the road. I'll be back once I eliminate that devil called poverty from the world. The man who took everything from me shall die by my hand. Not again. Not this stench. The stench of blood. Doubt is what I do. Leave the hunting to me. You'll have all the tasty meat you want. I need to rediscover who I am. Explore a wide world set in a bustling era. Each traveler's path action differs between day and night. Our Lord knows well the ways of the world. What will happen when their paths intertwine? Let's go, Temenos. Oh, hi. And what adventures await them in this new world? I think I found the source. Tasty stuff, huh? The 8 travelers each have their own story to tell. Where will their journeys lead them and you? Octopath Traveler 2 launches on Nintendo Switch February 24th, 2023. ご覧いただいたのはスクエア・エニックスさんが送るオクトパストラベラーの最新作です。新たな8人の旅路にぜひご期待ください。 No me he perdido mucho. Que me han bajado para un paquete. ヘッドラインをご覧ください。 A ver. A magical home is ¿He oído waiting algo de for Octopath you. Traveler? Welcome to your new fairy tale life in Fae Farm. Cultivate your homestead and forge everlasting friendships in this farm simulation RPG. Discover magical spells to grow Bueno. crops. Otro juego Face off malito. against mischievous foes. And explore the enchanted realms of Azoria. Along the way, you'll befriend a lively cast of characters who call this island their home. Tend and grow your fairy tale farmstead solo or together with up to 4 players in local or online multiplayer. By gathering resources and crafting items, you'll be able to customize your home and enjoy this mesmerizing adventure even more. As the seasons change, new spellbinding surprises can be unlocked that'll help you restore Azoria to its natural splendor.
Magic awaits in Fae Farm, launching exclusively on Nintendo Switch, Spring 2023. It's a musical blast from the past. Hostia. Celebrate the 35th anniversary of Este es el remix de Final Fantasy. Theater rhythm game. Enjoy iconic songs like Disfrutando One los Winged temas. Angel, Torn from the Heavens, Este sí que cae. Suteki Dane, and more. There are 385 songs total. ¡Buah! Songs are categorized by 385. game, so you can play each stage while experiencing the series through the music. Cae. Cae, In cae. addition, 2 players locally can complete stages Esta será in una their recopilación de style, los dos while que up to salieron 4 para players can 3DS. battle to the beat in online multi-battle. Theater Rhythm Final Bar Line begins its symphony on Nintendo Switch February 16th, 2023. Muy chulo. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. After Digital the game's no. launch, paid DLC songs from the Saga series, Nier series, Octopath Traveler, Nada, solo me interesa de Final Fantasy. O sea que... That's 90 additional songs. Plus, additions containing a season pass and 27 extra songs, including Melodies Qué of Life, cabritos. will be available. Qué cabritos. Las canciones especiales no se pueden comprar por separado. Saca dineros. Cosmic adventure is just around the corner. Blast off on an adventure of galactic proportions with Mario and the Fatal Frame. Rabbids. Bueno. Let's dive into exploration. Freely roam through all sorts of wondrous worlds, each one jam-packed with discoveries. Find coins, unlock hidden paths, and help out the locals with their troubles. At shops, you can get items that'll come in handy during battles. After each quest or battle, your team will earn rewards and get stronger. Sparks are here to lend a helping hand. Recruit up to 30 different Sparks, each with their own special powers and skills. They can help spark a decisive victory. Can Mario and the Rabbids put an end to the darkness? Mario Plus Rabbids Sparks of Hope launches on Nintendo Switch October Bueno, este 20th. no me Pre-orders are interesa. available now on Nintendo eShop. A Gold Edition can also be pre-ordered, containing the base game, weapon skins, and a Season Pass. Restore peace between humans and monsters. Rune Factory 3 returns on Nintendo Switch. Take a break from quests to chat with the locals, cultivate crops, and care for monsters, among other relaxing activities. De momento, bueno. You can also transform into a monster? Your abilities in battle and conversations with the locals will vary depending on your form. Your choices will also cause different events to occur. Plus, a brand new mode has been added to help you enjoy more quality time with your in-game spouse. Rune Factory 3 Special launches on Nintendo Switch next year. Rune Factory, nada. Plus, a new Siguiente. Rune Factory series will launch in the future. Siguiente. More Nintendo 64 games are on the way. Pilot Wings 64. Bueno. Mario Party. Mario Party 2. Mario Party... Ah, vale, sí, sí. Mario Party 3. Pokémon Stadium. Muy chulo. Pokémon Stadium 2. 1080 snowboarding. Excite Bike 64. These games will gradually be added in the future. You can play a selection of Nintendo Pues eso, 64 disfrutar. games and enjoy many more gaming benefits with an active Nintendo Switch Online Plus expansion pack membership. Oh, and there's one more game we should mention. Metroid.
Metroid. Bueno, no, bueno, no. 007. Golden Age. Golden Age. Why not mix things up with these Nintendo Switch games? Live your best life on the newly discovered continent of Antuisia in this immersive RPG. Perform over 100 types of daily tasks to build character and deepen your relationships with the locals. In doing so, you'll gain access to different job classes and abilities. A grand adventure into the unknown awaits. Various Day Life launches on Nintendo Switch later today. A malfunction causes you to crash land on a strange planet. Build a new rocket from scratch in this management sim game. Scour the planet for materials. Then build machines to refine them into various resources. Eventually, you'll construct multiple production lines like these. But the planet's creatures will attack, so keep them at bay. Factorio launches on Nintendo Switch October 28th. A young girl named Ib visits an art museum with her parents in this 2D exploration adventure. She wanders through a busy gallery by the artist Guertena until one particular piece draws her in. Will she be able to safely return to her own world? Every decision affects her fate in Ib. Launching on Nintendo Switch Spring 2023. Mario Strikers Battle League Football, featuring action for up to 8 players. No salió muy bueno este. Console is getting a second free update. Joining the roster are Pauline, a physical powerhouse with fast movements and strong tackles. And Diddy Kong, a midfield speedster with dazzling techniques and high pass accuracy. Plus, more gear and another stadium are being added. The second free update launches this month. The final summer begins. Comienzo del último verano. とある予感がした。どこまでも眩しくて想像しいあの夏が始まる。そんな予感が。When strange islands suddenly appear, Ryza and friends set sail to investigate No, in order to esta protect saga their nunca homeland from impending me ha hecho danger. mucho, la verdad. Sprawling landscapes set the stage for your adventure. Freely explore this vast world and forge your own path in this charming RPG. 11 heroes from all walks of life will join your party. During battle, work with your allies to activate various skills, which can be swapped out when needed. Teamwork is paramount after all. New features are also in store. The keys to this lively adventure are in your hands. Atelier Ryza 3, Alchemist of the End and the Secret Key launches on Nintendo Switch February 24th, 2023. Bueno. Para quien le interese la saga. Wave 3 is on the way. Here's a sneak peek at 2 courses racing into Wave 3. No he jugado la segunda Merry entrega. Mountain from Mario Kart Tour. Sí, sí, Pauline es buena en Odyssey, la verdad. A mí me gustó. Peach Gardens from Mario Kart DS. Eight courses will race into Wave 3 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass, launching this winter. Bueno. Buy the Booster Course Pass separately, or enjoy it for no additional cost as part of a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. いかがでしたか？ここで一つ任天堂スイッチスポーツに関するお知らせです。 Nintendo Switch Sports. 次回の無料アップデートでゴルフを追加します。収録コースは全部で21コース。
ローカルプレイはもちろん、オンラインでは最大8人で同時にコースを回りながら打数の多い人から脱落していくサバイバルゴルフをお楽しみいただけます。秋に配信とお知らせしていましたが、開発にもう少しお時間をいただきたく、冬に配信予定です。もうしばらくお待ちください。続いてはこちらの方からご紹介いただきましょう。宮本さん。こんにちは。ご無沙汰しています宮本です。A ver qué dice este. 今日はいくつか近況報告も兼ねてお伝えしたいことがあります。まず春にツイッターでお知らせしましたが、イルミネーションのクリス・メレランドリーさんと取り組んでいるスーパーマリオの映画ですが、来年の春の公開となりました。そして USJ で2年目を迎えたスーパーニンテンドーワールドですが、アメリカハリウッドでもオープンしますよ。Un parque de atracciones de Nintendo, muy bien. さて、今日はピクミンについて皆さんにお伝えしたいことがあります。そう、1作目からもう20年が過ぎましたが、まだまだ作り続けています。まずは昨年11月にナイアンテックさんとモバイルでスタートし、世界中のユーザーが花植えを続けているピクミンブルームです。まだプレイしたことがないという方に向けて少しだけ紹介させてください。ピクミンブルームは位置情報と連動した遊びで、外に出かけて歩くことでピクミンを見つけたり育てたり、一緒に花を植えたりする遊びです。毎日のウォーキングやお出かけに持って歩くだけでいいんです。一日の終わりには出かけた場所を振り返ったり、ピクミンをお使いに出してその日に見つけたアイテムを集めたり。Muy buenas, Necrex. Pues hace media hora. Hace media hora. Le quedará unos 10 minutos aproximadamente. お出かけ先では AR 機能を使ってピクミンと写真を撮ることもできます。あなたのそばにもピクミンがいますよ。ちょっと私の画面を見てみましょう。ピクミンは700匹近く育ててますね。ピクミンは花のエキスが大好きなんです。こんな風にエキスをあげると花を咲かせてくれます。その日に歩いた歩数もわかりますね。マップは歩いたところの雲が晴れていくので、自分が歩いた場所を残していけます。私は普段京都市内を中心に移動していますが、大阪にも行ってますね。USJ ですね。たまに東京にも出かけています。よし、今度はここ歩いてみようなんて旅行や散歩が楽しくなります。持っているだけでも楽しめるゆるい遊びですので、ぜひダウンロードしてみてください。さて、ここからが本題。まずはこれをご覧ください。A ver ahora. A ver ahora. Bueno, esto creo que será un anuncio de Pikmin, yo creo. Pikmin 4. Pikmin 4. Pikmin 4. Pikmin... Sí, lo otro es tipo Pokémon Go. Y esto se va para el 2023. そうです。ついにピクミン4が2023年に登場します。今日は具体的な遊びはお見せできませんが、このように地面に近いピクミンの視点でも遊べるようになりますよ。Es muy divertido el Pikmin, ¿eh? Muy, muy divertido. 作りました。スイッチでとても操作がしやすいものになったので、ピクミンシリーズの最大の遊び、段取り、マネジメントの戦術により集中して遊べます。ピクミン4をお楽しみに。小泉さん、ありがとう。宮本さん、こちらこそありがとうございました。引き続きヘッドラインをご覧ください。9 minutos para que esto acabe, ¿eh? Take your dancing game to the next level. Copy. Quito la música porque Ubisoft me cruje. La verdad. Bueno, estáis viendo ahí que es de musiquita.
Vale. Ubisoft y yo no somos muy amigos, con este tipo de trailers. Pero vamos, un montón de temas pop. Vale, muchísimo. Si habéis jugado un Just Dance, pues ya sabéis más o menos qué temáticas tiene. Mira, pues nos han hecho de oros estos de Ubisoft con los Just Dance. Can you survive the season of death? Este sí. Harvest. As you cultivate a peaceful farm life in the village of Lethe, Es un rollo the season simulador of death social. quietus continuously returns, threatening to destroy all. Travel the world and find a way to put an end to the calamity in this life simulation RPG. Along the way, allies with different motives will join your cause. Me recuerda While mucho a Bravely facing Default. numerous dangers, Muchísimo. you'll begin to uncover the truth of this ill-fated world. After this presentation, a demo containing the opening days of your farm's first season will be available on Nintendo eShop. Save Mira, data una can demo. be transferred to the full game once purchased. Harvestella launches on Nintendo Switch November 4th. Get ready for a devilishly good time. Bayonetta 3. After 500 years, Umbra Witch Bayonetta was revived in the present day. In the first Bayonetta game, she clashed with angels to recover her lost memories. And in the second, confronted demons to save her best friend. Now, in this third installment, she'll fight to protect the world from the sudden invasion of man-made bioweapons called homunculi. Qué juegazo. Qué juegazo. She's gone from fighting for Madre herself mía. to fighting for others, to fighting for the world. Those who have overcome their past histories with Bayonetta to fight alongside her include the journalist Luca and another Umbra witch, Jean. New ally Viola also joins in on the action. Wiped out for good! A hair-raising, demon summoning, globe-trotting adventure awaits in Bayonetta 3, 28 launching de on octubre. Nintendo Switch October 28th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Juegazo. After Es un today's juegazo. Nintendo Direct, a new trailer delving more into gameplay will launch on our official YouTube channel. A dark fantasy mystery abounds from the creators of Danganronpa. Welcome to the city of perpetual rain. Many cases remain unsolved. Llegará en this inglés, corporate-controlled seguramente. metropolis. Those who investigate are called master detectives, who come from all around the world. Meet Yuma, an amnesiac detective, and Shinigami, the spirit haunting him after their pact. Dive into these unsolved cases as a trainee at the detective agency. Thoroughly inspect each crime scene to gather clues and evidence. When you're ready, Shinigami will conjure a realm tying the crime scene to the truth. A mystery labyrinth. Overcome obstacles and manifestations of mysteries to edge closer to the actual No me llama events. mucho. No me llama. However, mystery phantoms will attempt to hinder your progress during each case. Avoid their barrage of falsehoods and slash through contradictions. Uncover the secrets of Master Detective Archives Rain Code, launching first on Nintendo Switch Spring 2023. Enter the village if you dare. Resident Evil. Versión The cloud. latest installment in the Pa' Resident Evil ellos. series is coming to Nintendo Switch as a cloud version.
Ethan Winters must face the horrors of the village and its 4 fearsome lords to rescue his Versión adopted Cloud. daughter. No. Resident Evil Village Cloud launches on Nintendo Switch October 28th. You can download and try out the free demo today on Nintendo eShop to pre-order the full game. Lo probaré, The pero... Winter's expansion DLC containing a new third-person mode, additional story content, and more will launch December 2nd. Additionally, 3 other recent entries in the Resident Evil Versión series Cloud. will be available as cloud versions on Nintendo Switch this year. No lo entiendo. No. Versión Cloud, yo nunca. Lineup of Nintendo Switch games. Vanquish foes to avenge your father in this kung fu action brawler. By thrusting, tripping, and parrying opponents, you'll break their stance and gain the upper hand. Fall in combat and you'll get older and weaker. In turn, however, you'll learn new techniques to complete your mission. Can you exact revenge before your time runs out? Sifu pummels its way onto Nintendo Switch November 8th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Muy bien, Sifu. Experience the events leading up to Final Fantasy VII in this exhilarating action RPG. Zack Fair is a young and ambitious soldier operative ¿Sale este aspiring año? to become a hero. Eso no lo Together esperaba. with Sephiroth and Cloud, he investigates strange disappearances within his elite unit. This remaster features enhanced HD graphics, an updated combat system, and Muy buenas, new Madeleguita, ¿qué soundtrack tal? arrangements. Bienvenido. Crisis ¿Cómo Core estás? Final Fantasy VII Reunion Versión launches on Cloud no me Nintendo gusta. Switch December 13th. The classic arcade shoot-'em-up Radiant Silvergun is coming to Nintendo Switch. Sí, todos. Fire different Versión types of Cloudy. weapons to take down waves of enemies. Pero no me You can gusta beat jugarlos en multiple Cloudy. enemies of the same color for a chain bonus, or take down differently colored ones for a No soy secret muy fan del bonus. Cloudy. Rack up these bonuses for a high score. Hay demo del Radiant Silvergun Village launches para on Nintendo Switch Switch para later probarlo. today. Veremos a ver en qué queda, Recruit pero a team of shipwrecked heroes and make your way out of a derelict space station in this roguelike game set in the endless universe. But it's not as easy as it sounds. You'll have to fend off continuous waves of monsters as you make your way through procedurally generated levels. el evento está muy bien, que lo sepáis. Está a punto de acabar. Le sobra algún metraje para mi gusto, pero ha quedado buen evento. Ha quedado muy buen evento. Endless Dungeon launches on Nintendo Switch next year. The journey of world regeneration begins anew. Remaster of Tales of Symphonia is coming to Nintendo Switch. The world of Silverrond is controlled by shadowy forces called Desians. To stop them, a person known as the Chosen One must ascend the Tower of Salvation. I really hope that's true. Lloyd soon embarks on a journey with Colette, Are you worried? the current Chosen One and his childhood friend in this beloved action RPG. juegazo. They'll meet allies along the way, like El the de wandering Abyss. aristocrat Zelos, and a lumberjack who lost her emotions De after an Abyss. experiment, Presea. Other No ha allies salido will nunca also aquí. join the party. The fate of two Formato interconnected físico, por worlds favor. hangs in the Formato balance. físico. Tales of Symphonia Remastered begins its journey on Nintendo Switch early next year. ¿Solo el 1? Habría que ver más. Vale, Life is Strange. Romancing Saga. Ojalá os dijeran algo.
Muchas gracias, Malaguita. La verdad que lo he hecho de imprevisto, porque no iba a hacer, digo, por verlo así un poquillo, para comentar un poco mi opinión. Pero vamos. Kirby's Return to Dreamland Deluxe is coming to Nintendo Switch. One day, a ¿Esta versión? spaceship crash lands on planet Popstar. To help Magalore return to his home planet, Kirby and his friends set off on an adventure. In addition to Sword, Whip, and other familiar copy abilities, the new Mecha copy ability makes its debut. Blast foes from a distance, or punch them up close. It's packed with other powerful moves as well. The game supports local play for up to 4 players on the same console. Plus, everyone can play as Kirby while using their favorite copy abilities. There's also a collection of sub-games to play. No iba a hacer directo, la verdad, no iba a hacer directo y la verdad que digo, va, voy a hacer un ratito y así pues vemos a ver qué títulos van saliendo y eso. An adventure of deluxe proportions awaits. Kirby's Return to Dreamland Deluxe launches on Nintendo Switch February 24th, 2023. Nintendo se está, vamos. On Nintendo eShop. 星のカービィ30周年に合わせて新しくなったリメイク星のカdelービ The ィ Wii が登場します。どうぞお楽しみに。ここまで任天堂ダイレクトをご覧いただきありがとうございました。¿Ya está? 次が最後の映像になります。 Último tráiler que será Zelda, a lo mejor. A ver. El último tráiler de Legend of Zelda. Joder. De todas maneras, un tráiler muy light, Muy light. Tears of the Kingdom. Bueno, ya tenemos subtítulo de Breath of the Wild 2, porque siempre lo hemos llamado Breath of the Wild 2. Y la verdad que bueno, ya tenemos título. El remake es el Kirby. El 12 el 5, ¿vale? Pues ya tenemos ahí fecha, mayo. Pues un Nintendo Direct bastante majete, la verdad. Me ha gustado mucho, me ha gustado bastante. O sea, yo creo que, vamos, lo único que quizás no he acertado, que al principio del vídeo lo he dicho, digo, remakes de ports de las versiones de GameCube. Y había dicho que sacaban supuestos Zeldas Wind Waker porque se habían rumoreado muchísimo, pero por lo demás he acertado, porque he dicho de que iban a sacar cosas del Xenoblade Chronicles 3, he acertado, he enseñado títulos también que os he ido enseñando, como por ejemplo el Mario, he acertado, y la verdad, no me sorprenden los anuncios, por ejemplo, de Resident Evil Cloud Inversion, que a mí particularmente no me compraría esas versiones, pero para aquellas personas que no tengan PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X o incluso un PC decente y que tenga solo una Nintendo Switch, pues le puede hacer un buen apaño. La verdad, yo luego probaré el Resident Evil Village a ver qué tal está y eso, y veré a ver qué es lo que esto. La verdad, yo así con lo que me quedo, pues la verdad es que podría decir varias cosas.
la remasterización del Tales of Symphony y del Tales of Abyss, súper importante. Ojalá lo saquen en formato físico. El Kirby's Adventure de Wii, que también sale. El Pikmin 4. Es que hay muchos títulos. Bayonetta 3. Luego también me dejo por ahí el Fire Emblem. Agüita Salá. El Project Zero, ¿vale? El Project Zero, que es la versión que apareció para Nintendo Switch, es una versión, el Project Zero 4, que apareció en Wii y sale por fin aquí en nuestro continente, que veremos a ver si está en castellano, no está en castellano, si vuelven a hacer como hicieron con el anterior y lo traen solo en inglés. Veremos a ver, la verdad que sería una pu bastante gorda, la verdad. Pero bueno, veremos a ver en qué queda. Dejadme en la bandeja de comentarios qué opináis al respecto de este Nintendo Direct, si os ha gustado, si no os ha gustado. Muchas gracias también a los que lo habéis visto conmigo, a los que me habéis apoyado, a los que habéis estado, a los que estáis. De verdad que muchas gracias por haber estado aquí en el directo conmigo y nada, nos vemos en el próximo vídeo.